Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta última clase, la séptima, del secreto de las finanzas sanas. En esta ocasión vamos a estudiar un poquito acerca de la mayordomía. ¿Qué significa mayordomía? ¿Cómo debemos administrar los bienes, los recursos, los talentos y todas aquellas buenas dádivas y dones perfectos que Dios nos ha añadido por el puro afecto de su voluntad? Nosotros estamos puestos por Dios para ser mayordomos, administrar estos recursos a fin de llevar a cabo el propósito de nuestro Señor, el propósito de aquel que nos compró con su sangre para hacer de nosotros una nueva criatura que pudiera reflejarle en este mundo y llevar a cabo la obra que el Señor nos encomendó que hiciéramos. ¿Cuál es esta obra? Darle a conocer. Así que todas aquellas cosas que Dios ha añadido a nuestras vidas llevan este propósito, que nosotros podamos brillar, que su gloria pueda brillar en nosotros y que el mundo a través de nosotros pueda ver su imagen. Hoy vamos a ver cómo nosotros nos ha dado también Dios el privilegio de ser mayordomos de todos sus dones y recursos y talentos que nos ha dado. Acompáñame, vamos a tener un pequeño momento de oración y vamos a entrar de lleno a esta preciosa clase, la mayordomía, de mayordomía. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias y te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que hoy podamos comprender la gran responsabilidad y privilegio que nos has dado de ser mayordomos de todos aquellos recursos que nos has añadido con el propósito de llevar a cabo la tarea que nos has encomendado. Padre, en el nombre de Jesús, que nos quede claro cuál es la tarea, cuáles son los recursos y cómo habremos de administrarlos para rendir buenas cuentas el día que tú vengas a pedir cuentas de nuestra mano, para honra, gloria y alabanza de tu santo nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Una vez que hemos orado, yo te pido que prepares tu Biblia en el libro de Mateo, capítulo 25. Vamos a entrar a unos maravillosos versículos. Mateo 25. Mateo 25 del 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Esto me recuerda a Mateo 28, 18 al 20, donde dice la palabra de Dios que Jesús les dijo a sus discípulos, en ese momento en que iba a dejarlos y iba a ascender al cielo, les dijo que toda potestad era dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Y discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Les reparte sus bienes. ¿Cuál es el mejor bien que podemos tener? Ese mejor bien es aquella parte divina que mora en nuestro corazón. Como decía aquel precioso estudio que hicimos de Segunda de Pedro, que Él nos ha hecho partícipes de esa parte divina que es el Espíritu Santo morando en nuestro corazón. Nos ha hecho partícipes de esa esencia de Él y a través del Espíritu Santo nos ha dado dones y talentos. Ahora fíjate, la palabra de Dios dice que nos repartió sus bienes. El mejor bien que podemos tener es el Espíritu Santo operando dentro de nuestro corazón, siendo nuestro maestro, nuestro consolador, nuestro testigo, nuestro ayudador, etc. A través de Él es que recibimos todos estos talentos. Ahora dice, a uno le dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. La palabra talentos que aparece aquí no significa habilidades como la habilidad de pintar o la habilidad de tocar o la habilidad de comunicar. Está hablando de recursos, no de habilidades, porque tú podrías decir, pero yo no tengo la habilidad de hablar en público, yo no tengo la habilidad de tocar el piano en la alabanza o etcétera. No, aquí no está hablando de habilidades, está hablando de recursos. ¿Tienes zapatos? ¿Tienes una mesa que compartir? ¿Tienes una casa donde abrir una célula, por ejemplo? Ya Dios te dio recursos. Y Dios te va a pedir cuenta por cada uno de los recursos que Él te dé. No solamente te dio recursos, sino que también dice la palabra de Dios que te dio capacidad para administrarlos. Dios nos da capacidad para administrar los recursos que Él añade. Nunca te da recursos que tú no puedas administrar, porque Dios nunca te va a pedir cuentas por algo que no pudiste o supiste administrar. Dice, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, aquí vemos el tercer elemento que Dios nos da. Dios nos da recursos, Dios nos da capacidad y Dios nos da tiempo. Nunca nos llamará a cuentas antes de tiempo. Recuerdo, por ejemplo, aquí a Jesús diciendo, he acabado la obra que me diste que hiciese, ¿verdad? En Juan capítulo 17. ¿Por qué sabía Jesús
cuál era la obra que el Padre le había dado en sus manos, porque él tenía comunión diariamente con su Padre y su Padre le pasaba la agenda todos los días de lo que habría de hacer. ¿Sabes tú lo que tienes que hacer? Tienes esa comunión que te permite saber qué es el propósito o qué es lo que tienes que hacer, porque Dios va a venir a pedirte cuentas. Así que necesitamos estar muy atentos de saber qué es lo que tenemos que hacer y tener comunión con Dios para que el día que Dios nos llame a cuentas, vayamos conforme a la agenda que nos dio en la mañana. ¿Ok? Tiempo. Dios nunca te va a llamar a cuentas antes de tiempo. Nunca. Vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando, versículo 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mira qué bonito. No es solamente el gozo de nuestro Señor, sino nuestro gozo. ¿Por qué trabajamos con los talentos que Él nos dio? Porque nosotros, los hijos de Dios, queremos que Él sea glorificado en toda la tierra, que toda lengua confiese que Él es el Señor, que todo el mundo pueda apreciar y valorar, darle el debido valor a lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Por ejemplo, dice el Salmo 126 que cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estaremos alegres. Y luego decía el salmista, haz volver nuestra cautividad como los arroyos del Negev. Y luego, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Es un regocijo para nosotros traer nuestras gavillas delante del Señor con multiplicación, porque Dios nos dio recursos para que a través de aplicar nosotros la virtud del conocimiento, todas aquellas cosas que nosotros también tenemos que poner, conforme a la capacidad que Dios nos dio, el tiempo y los recursos, enriquezcamos nuestra vida trayendo toda gloria y honor a su nombre, porque Él lo merece. Un día podamos llevar nuestras gavillas llenas delante del Señor y tengamos un gozo juntamente con papá. Entra en el gozo, en la celebración de un hijo que trae cuentas de multiplicación, porque para eso fuimos creados. Acuérdate que desde Génesis, que Dios nos dijo, Dios nos bendijo, nos capacitó y nos dijo, fructificad y multiplicados. Para eso fuimos creados, para dar fruto y multiplicarnos, porque ese es el gozo de nuestro Señor y ese es nuestro gozo que habremos de compartir un día juntos. Y dice la palabra de Dios también en el versículo 23. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Esas son las palabras de aquel que enriquece su vida, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Tú podrías decirle, Señor, yo nunca he recibido nada de ti. Tú me pides que yo multiplique algo que jamás me has dado. Fíjate lo que le está diciendo este hombre. Ciegas donde no sembraste. Hey, ¿no le había dado un talento? ¿No le había dado cierta capacidad y tiempo? ¿Cómo puede decirle que ciega donde no sembraste? Pero es la misma situación que les puso Adán cuando Adán cayó. Justificaciones. Y siempre mucha gente que se está quejando, ay Señor, pero es que a mí no me diste, ay Señor, pero es que yo no tuve. Lo mismo que dijo Adán, la mujer que me diste, tú tienes la culpa. Y siempre queremos culpar a Dios. Este hombre está queriendo culpar a Dios. Siembras donde no cegaste o ciegas donde no sembraste. Le está tratando de culpar a Dios. Siempre tratamos de echarle la culpa a Dios y justificarlo. No te justifiques. Tan solo ten comunión con Él, porque la palabra de Dios dice que Él produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. El querer no solamente, sino Él tiene el poder de ayudarnos en comunión a llevar a cabo el hacer. El energetizarnos con el gozo de poner por obra lo que Él nos ha encomendado, usando los recursos, la capacidad y el tiempo que Él nos ha dado. Yo quiero que a través de este estudio tú puedas darte cuenta que un día Dios va a venir a pedirnos cuentas. ¿Qué recursos te ha dado? ¿Te ha dado capacidad? ¿Te ha dado tiempo? Nadie va a poder presentarse delante de su presencia y decirle, yo no recibí nada, porque te aseguro que Dios te mostrará lo que te dio. Voltea a tu derecha y a tu izquierda e identifica y pídele a Dios que te ayude a identificar lo que te ha dado, para que cuando venga Él no te halle como a esta persona que no se había percibido. Fíjate lo que pasó con él, dice,
Por lo cual tuve miedo. Este hombre, en lugar de ponerse a trabajar, de que con gozo enriquecer su vida, multiplicando esos dones y talentos que había recibido de parte de Dios, dice que tuvo miedo. Y fui, versículo 25, y escondí tu talento en la tierra. Aquí lo tienes, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Fíjate cómo Dios no tomará a una persona negligente por no la tomará por inocente. No tomará el Señor por inocente al negligente. Fíjate aquí la descripción del negligente, malo y negligente. Una persona floja, perezosa, negligente, es una persona mala. Es una persona desordenada. Es una persona que no entendió, es una persona que disipó su vida. Y la palabra malo y diligente van de la mano en esta descripción. Dios no tomará por inocente al negligente. Dice la palabra de Dios, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Usa las mismas palabras de este hombre. Y luego dice, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Fíjate qué interesante. Me suena lo que Jesús dijo en Juan 15. Acompáñame rápidamente a Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Qué interesante. Todo pámpano que lleve un poquito fruto, al que tiene, le será dado más. Pero al que no da, lo quitará. Al que no tiene fruto, lo va a quitar, pero al que tiene, lo cegará para que dé más. Al que tiene. Dios verdaderamente va a apreciar a aquella persona que ponga a trabajar los recursos, la capacidad y el tiempo que Dios le ha dado. Va a venir a pedir cuentas. La sangre de Cristo no solamente nos salvó de la ira venidera, haciéndonos salvos del pecado, sino que también nos compró con un propósito para que llevemos una tarea aquí en este mundo. Jesús dijo, no te pido que los guardes del mundo, porque que los quites del mundo. No te pido que los quites del mundo porque ni más ni menos mis siervos son mandados como ovejas al mundo para comunicar un mensaje. Tienen una labor para la cual les he dado recursos, capacidad y tiempo. No te pido que los quites antes de que cumplan su labor, sino que los guardes del mal y que les ayudes a llevar a cabo su labor. Porque el Señor, su sangre nos salvó, pero también nos compró para una labor. Dios va a venirnos a pedir cuentas de esa labor. Déjame enseñarte, porque mucha gente cree que se trata de cantar canciones el domingo en la iglesia. Cree que se trata de asistir el domingo a la iglesia. Escúchame, ¿tú verdaderamente quieres glorificar a Dios? ¿Tú de veras quieres que Dios se agrade de ti? Déjame compartirte pues un versículo en el mismo Juan 15, pero ahora el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en esto se agrada, en esto se goza mi Padre. El gozo de mi Señor es este, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis verdaderos discípulos. Un verdadero hijo de Dios es una persona fértil, es una persona que da fruto. Porque si Dios ha plantado la semilla de su Espíritu Santo en nuestro corazón, si algo tiene fertilidad, es el Espíritu Santo obrando en nuestro corazón. Así que no hay tal cosa como una persona que diga que es hijo de Dios o discípulo de Cristo y no de fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis verdaderos discípulos. Vamos a terminar con este relato, pues, de Mateo capítulo 25, y vamos al versículo 28. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene, le será dado. Al que da un poco de fruto, el Señor le ayudará y lo cegará para que dé más fruto y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Al siervo inútil. ¿No dice la palabra de Dios en otro versículo que todos somos siervos inútiles? Realmente no tendríamos ninguna utilidad si no fuera por el poder del Espíritu Santo obrando en nuestro corazón. Pero se le había dado talentos. Este hombre había disipado esos talentos y había permanecido estéril. Y el Señor dice que el final de este hombre será, de este tipo de personas, será el lloro y el crujir de dientes. Dios nos ha dado recursos, capacidad y tiempo para ser buenos mayordomos
administrarlos correctamente, porque el Señor vendrá muy pronto a pedir cuentas de nuestra mano. El siervo que sea hallado fiel será puesto en lo mucho. El siervo negligente y malo será echado en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Es lo que dice la palabra de Dios. No estamos hablando de pertenecer a alguna religión o de ir el domingo a la iglesia. Estamos hablando de lo que es un hijo de Dios y de las palabras tan hermosas y tan poderosas y tan justas que Jesucristo expresó en este libro de Mateo. Es importantísimo que las tomemos muy en serio, muy en cuenta, porque el Señor va a venir a tomar cuentas de sus mayordomos. Yo sé que tú y yo daremos buenas cuentas, porque hemos recibido el Espíritu de verdad. Ese Espíritu que nos hace clamar, Abba Padre. Así que prepárate para llevar llenas tus gavillas delante del Señor y entrar con tu gozo. Dice la palabra de Dios, te recuerdo, en aquel versículo 126, en aquel Salmo 126, que irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Por último, me gustaría hacer un pequeño resumen, pues, de todo lo que hemos aprendido en esta serie del secreto de las finanzas sanas. Aprendimos lo que significa honrar a Dios, valorar, sopesar lo que Él hizo por nosotros. Aprendimos que cualquier cosa que nosotros hagamos en la obra de Dios, ya sea diezmar, ofrendar, servir, mi tiempo, etcétera, es tan solo respuesta a lo que Él hizo primero por nosotros. Por eso lo importante que Dios quiere es conquistar nuestro corazón, no nuestros recursos y nuestro corazón, porque los recursos Dios los añade. Número 2, aprendimos lo que son los diezmos y las ofrendas, una forma de honrar a Dios con nuestros bienes. Dios quiere que le honremos con nuestros bienes porque, como leímos en el Proverbio capítulo 3, Dios quiere añadir a nuestras vidas que sean llenos nuestros graneros con abundancia y nuestros lagares rebosarán de mosto. Si nosotros aplicamos este principio como premio o como honra al obedecimiento de su palabra, Dios trae la abundancia para poder tener el gozo de llevar a cabo su propósito en nuestras vidas y la alegría, que conozcamos la alegría de llevarlo a cabo, ¿verdad? Aprendimos en la clase más adelante, la tercera clase, que si honras a tu padre y a tu madre, este es el secreto de la longevidad. Dios te dará larga vida y te dará bienestar. ¿De qué le sirve a la gente tener dinero si se lo tiene que gastar en doctores? Fíjate, Dios te dice, te pongo abundancia, te pongo alegría, larga vida y bienestar. Perfecto. Nuestra vida es como un saco, entonces han entrado las semillas. Y Dios dice, cuidado con 3 cosas. La codicia, que trae deudas, que esclavizan. Cuidado. Y cuidado con la mano negligente. Cuidado con la flojera, porque Dios habrá de venir a pedirnos cuenta. Y sobre todas estas cosas que Dios nos añada, sepamos muy bien, cuando pidas más, tienes más responsabilidad, mi querido hermano, porque conforme a los recursos, capacidad y tiempo que Dios te dé, Dios te habrá de pedir cuentas. Así que mientras más Él añada que tus graneros sean llenos con abundancia y tus lagares rebosen de mosto y tengas longevidad y tengas bienestar y salud y todas aquellas cosas que estudiamos, más responsabilidad tenemos, pero más grande será el peso de gloria y de gozo sobre nuestras vidas de haber hecho la voluntad de Dios. Ahora que tenemos toda esta imagen completa, pidámosle al Señor que nos permita glorificarle en nuestras finanzas, que traiga toda sanidad a nuestras finanzas para que éstas nos ayuden, estos recursos nos ayuden a glorificar su santo nombre. No solamente estamos hablando de finanzas en esta serie específicamente, pero también estamos hablando de mi vida, de mi tiempo, de todos aquellos recursos que Dios me ha dado para llevar a cabo su tarea en mi vida. Vamos a pedirle al Señor, Señor Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu hermosa palabra. Ayúdame a poner por obra todo lo que he aprendido, Señor. Enriquece mi vida a fin de que pueda traer mucha gloria y honra a tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Un último comentario, mi querido amigo. Sueña grande. Sueña en grande. Tienes un Dios grande. La visión que Dios quiere poner en tu corazón para glorificarle a Él no debe estar supeditada a los recursos que hoy tienes. Siempre los recursos vendrán siguiendo la visión que Dios te da. Cuando el Señor le dijo a Pedro, ven a mí. Dice que la palabra de Dios que tuvieron miedo porque parecía un fantasma que venía. Entonces el Señor les dijo, no temáis, yo soy. Y Pedro le dijo, si eres tú, Señor, di que yo vaya a ti. Y el Señor le dijo, ven.
Pero Pedro tuvo que sacar el pie de la barca, y hasta que no sacó el pie de la barca, las aguas no se solidificaron. Los recursos del agua sólida siguió la visión de Pedro de obedecer, de ir en pos del llamado de Cristo. Cuando Dios te ha puesto un llamado, Dios te ha dado una visión, no digas, voy a supeditar el tamaño de mi visión al tamaño de mis recursos. Tú sigue la visión y Dios añadirá los recursos. Así que la provisión o los recursos siguen a la visión, nunca la visión a los recursos. Nunca hagas tu visión del tamaño de los recursos que hoy tienes, porque al que tiene, le será dado más. Tú camina en obediencia, en pos de la visión que Dios te ha dado, y Dios añadirá los recursos. Dios añadirá los recursos. Esto no quiere decir de ninguna manera que entremos en situaciones absurdas de endeudarnos por fe. Ya claramente estudiamos en la palabra de Dios que Dios está en contra de las deudas. Tú camina en la visión y Dios traerá los recursos para que no te endeudes y para que alcances la visión que Dios te ha dado. Que Dios te bendiga, y con todo mi corazón espero que todas estas series, que todos estos módulos de esta serie Sembrados en Buena Tierra sean de grande edificación para tu vida. Ha concluido las 7 clases de esta serie El secreto de las finanzas sanas. Ahora conoce los principios bíblicos que le permiten tener una vida económicamente saludable y así establecer el reino de Dios en su vida y de su familia. Permítanos recordarle que Sembrados en Buena Tierra contiene más series, música, conferencias y mucho más material que tiene como propósito el que usted dé fruto. Dios le bendiga y hasta la próxima serie.